Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra clase y vean pues, ahorita acabamos de terminar la parte de los informes dinámicos. Como ustedes se pudieron dar cuenta, pues los informes dinámicos nos sirven específicamente para generar datos, ¿verdad? Para generar información de algunos datos que nosotros tengamos ingresados como tablas dentro de nuestro libro de Excel. Y la facilidad de los informes dinámicos es que nosotros los podemos ir modelando. En este caso, en el ejercicio que nosotros teníamos, pues nos pedían varias tablas dinámicas. Pero en realidad nosotros pudimos haber creado una sola tabla dinámica y a través de ella pues ir moviendo todos los datos. Pero como necesitábamos ver representados los datos que nos iban solicitando, por eso lo hicimos en diferentes tablas dinámicas. Entonces esa es la ventaja de utilizar estos informes dinámicos y la facilidad en la obtención de datos. Ahorita pues dentro de la plataforma nos sugiere que nosotros trabajemos la parte de la inserción de gráficos. Un gráfico en Microsoft Excel, pues es una representación de los datos que nosotros hayamos ingresado dentro de la hoja de cálculo. Si ustedes se recuerdan, los gráficos pues los vimos en Microsoft Word, pero para poderlos trabajar desde Microsoft Word, como punto número uno, teníamos que ingresar los datos a una hoja de Excel. Y en esa hoja de Excel pues ya se generaba nuestro gráfico, dependiendo del tipo de gráfico que fuéramos a utilizar. Y pues de la misma forma se trabaja en Microsoft Excel. Los gráficos pues nos sirven para representar datos numéricos principalmente de una forma en la que nosotros podamos analizar los datos, ver las variaciones que tienen dentro de todo el conjunto de datos que nosotros estemos trabajando. Y entonces los gráficos en Microsoft Excel son mucho más simples y sencillos de utilizar que en Microsoft Word, ya que los gráficos en Excel, pues lo único que nosotros tenemos que hacer es seleccionar la información que deseamos graficar. Por ejemplo, veamos desde acá, tenemos estos datos y yo deseo graficar esta información. Por ejemplo, la disciplina la vamos a tener acá en diferentes tipos de datos. Vamos a seleccionar estos dos, barra y piso, y el puntaje de cada uno de ellos. Para poderlos seleccionar, pues, o para poder ingresar nuestro gráfico, nosotros vamos a seleccionar los encabezados, vamos a presionar control, voy a seleccionar barra y piso, estos dos datos, vean que ya seleccioné encabezados y los datos que quiero graficar. Y entonces para ingresar el gráfico, pues, como punto número uno, yo tengo que tener ya ingresados los datos, voy a la opción de la ficha insertar, la opción gráficos. Aquí insertamos nuestro gráfico dinámico, pero para el gráfico dinámico necesitábamos una tabla dinámica. Ahora para los gráficos normales, pues simplemente con que tenga datos nuestra hoja de cálculo, seleccionamos los datos que deseamos graficar y luego pues seleccionamos el gráfico que queremos observar. Y vean que automáticamente ahí ya nos aparece puntaje en barras y en piso. ¿Sí? No importa, ahorita estamos haciendo un ejemplo en esta de actividad 2, pero eso lo podemos utilizar para cualquier tipo de datos que tengamos dentro de nuestra hoja de cálculo. Veamos qué es lo que nos dice este videito de acá. Ahorita acabamos de insertar un gráfico. Más adelante vamos a ver cómo poderlo modificar. Veamos qué dice acá sobre esta opción de gráficos. Vamos a ir a la ficha insertar, nos vamos a dar cuenta de que acá en la ficha insertar pues tenemos opciones similares a las que teníamos en Microsoft Word. En este caso, por ejemplo, ilustraciones, podemos insertar imágenes, formas, Smart Art, dependiendo de lo que nosotros necesitemos ver dentro de nuestra hoja de cálculo. Pero comúnmente lo que nosotros vamos a insertar en una hoja de Excel van a ser los gráficos. Para insertar un gráfico, primero tenemos que seleccionar la tabla de datos del gráfico que vamos a insertar y luego vamos a ir al grupo gráficos y seleccionar el tipo de gráfico que queremos insertar. Por ejemplo, voy a insertar un gráfico de columnas y en este caso voy a insertar el gráfico de columnas en 3D agrupadas. Selecciono, le doy un clic y automáticamente ya me aparece el gráfico insertado. Yo puedo venir acá y seleccionar el título para modificar el título del gráfico y en este caso vamos a colocar ventas de productos. Automáticamente ya cambiamos el título. Luego al seleccionar el gráfico se nos va a habilitar una ficha o fichas relacionadas a herramientas de gráficos donde yo voy a poder cambiar, por ejemplo, el diseño de mi gráfico. Vengo acá y selecciono un diseño diferente y automáticamente cambia.
selecciono el diseño que a mí mejor me convenga y automáticamente pues ese es el diseño que va a tomar el gráfico que yo tengo insertado. También puedo venir y en algún momento determinado cambiar los datos que yo tengo, por ejemplo, seleccionando en esta parte de acá los colores que me aparecen por defecto. Si yo quisiera ver solo el gráfico acerca del producto 1 y del producto 2, puedo reducir el área del tamaño de selección y automáticamente ya solo me muestra el producto 1 y producto 2. Si yo quisiera en este caso ver solo el producto 2, puedo seleccionar y reducir acá el tamaño y ya me muestra solo lo del producto 2. De esta forma yo puedo ir variando el tamaño de mi gráfico o la dimensión que va a tener. También puedo, si por defecto yo quiero ver el gráfico completo con todos los datos y más adelante insertar un gráfico diferente, por ejemplo yo quiero insertar un gráfico solo del producto 1, lo selecciono, voy a la ficha insertar y en este caso voy a insertar un gráfico de líneas que me pueda mostrar la forma de la distribución de las ventas de este producto. Voy a seleccionar el gráfico de líneas con marcadores y ya puedo visualizar en este otro gráfico la forma de la distribución de cómo fueron las ventas de ese producto y en qué mes fue donde yo logré vender más. En este caso fue en marzo donde el punto más alto se tuvo con una venta de 240 quetzales. Ahora vengo yo acá y por ejemplo quiero saber lo del producto 2, voy a seleccionar la columna 1 que me sirve como parámetro de los datos, presiono control en mi teclado y selecciono el producto 2. Voy a la ficha insertar y ahora voy a seleccionar un gráfico también de líneas que me ayude a identificar el producto 2. Y ya tengo la distribución de mi producto 2. Y de esta forma pues yo puedo insertar mis distintos gráficos, puedo venir y cambiar el diseño del gráfico de acuerdo a como yo lo quiera observar. Muy bien, y entonces ahí tenemos la inserción de los gráficos, ¿verdad? Que los gráficos, pues como ya lo podemos ver por ahí, nos van a servir para hacer las representaciones de datos numéricos. Vamos a ir ahora a Microsoft Excel. Voy a crear un nuevo libro para poder ver las variantes que tenemos en relación a los gráficos. Y vamos a poner acá el mes. Teníamos producto 1, producto 2, producto 2 y el total. Enero, febrero. Lo vamos a llevar hasta junio. Junio. Ahí está. Y vamos a poner las ventas, 250, 300, 500, 450, 150 y 800. 900, 500, 1500, 450, 650 y 700. ¿Sí? Muy bien, y ahí tenemos los datos. Estos datos los vamos a poner en tipo contabilidad. Le vamos a dar formato a nuestra tabla. Para poder identificar nuestros gráficos, le voy a cambiar el tipo de letra. Vamos a ponerle aquí la Arial Narrow. Vamos a poner en negrita, centrados. Le vamos a poner borde exterior grueso. Vamos a cambiar el color de relleno, el color del texto, ¿sí? Y ya lo tenemos por ahí, ¿ve? Ahora el total, pues lo vamos a obtener sumando el producto 1 más el producto 2. Automáticamente ya nos aparece ahí el total. Ya lo tenemos por ahí. Y ya tenemos creado nuestra tabla de datos. Y ahora entonces lo que nosotros queremos hacer es crear nuestros gráficos. Yo quiero crear un gráfico donde se vea representados todos los datos. Pues selecciono toda la tabla. Voy a la opción insertar. Aquí me van a aparecer los gráficos. Vean, aquí no tenemos el grupo gráficos. Yo le voy a dar un clic aquí en este botoncito que dice ver todos los gráficos. Y entonces me va a habilitar una ventana o un cuadro de diálogo donde me pregunta qué tipo de gráfico quiero crear. Yo tengo la opción para crear gráficos recomendados, o sea, ¿qué gráficos me sugiere por ahí? En este caso, Microsoft Excel que yo puedo utilizar para esos datos que tengo seleccionados. Y por ejemplo, me muestra gráficos de líneas, gráficos de columnas, y yo puedo seleccionar uno de los que me sugiere por ahí Microsoft Excel.
Por eso me aparece como gráficos recomendados. Y si no, también pues puedo ir a la opción que dice todos los gráficos. En todos los gráficos pues yo voy a encontrar las opciones para ingresar cualquier tipo de gráfico. Y entonces vengo yo por acá y voy a ir seleccionando el que a mi criterio pues va a ser el que yo quiero ingresar. Por ejemplo, voy a ingresar uno de columnas y en este caso vamos a seleccionar el de columnas agrupadas en 3D. Seleccionamos columnas agrupadas en 3D, le damos clic en aceptar y vean que automáticamente ahí ya se insertó nuestro gráfico. Cuando tenemos insertado ya el gráfico, nos aparece por acá, automáticamente se habilitan dos fichas, una que dice diseño y otra que dice formato. Pero lo primero que podemos editar pues es el título del gráfico. Ahí me aparece el título del gráfico. Y entonces yo voy a borrar lo que aparece acá en el contenido y voy a poner ventas del semestre. ¿Por qué? Porque tenemos de enero a junio. Es un semestre. Entonces, ventas del semestre. Y ahí tenemos producto 1, producto 2 y el total. Yo puedo seleccionar el gráfico. En la ficha diseño me aparece la primera opción para poderlo editar. Aquí en estilos de diseño, por ejemplo, lo primero que yo puedo hacer es cambiar los colores. Le doy un clic en cambiar colores y ahí me aparecen los distintos colores de los cuales yo puedo seleccionar alguno, ¿verdad? El que a mí me guste más, ese es el que yo voy a ir seleccionando. ¿Sí? Multicolor, por ejemplo, este multicolor. Ya lo tenemos por ahí. Luego también podemos seleccionar un estilo de diseño. Aquí tenemos los distintos estilos de diseño, desde el estilo 1 hasta el estilo 11. Y entonces yo selecciono cuál es el estilo que yo quiero observar. Le doy un clic y ya lo tengo. Si lo quiero editar por estilos. Si quiero editar los datos, también puedo, tengo acá los botones para datos, para cambiar entre filas y columnas. Si le doy un clic, vean que automáticamente se cambia entre filas y columnas. Lo regreso a como estaba. Puedo también cambiar la selección de datos. Le doy aquí en seleccionar datos. Vean que desde acá me aparece el rango del gráfico, ya me aparecen ahí por defecto. Tengo la opción de filas y de columnas. Puedo cambiar aquí las columnas, dándole editar, pues yo selecciono cuáles van a ser mis columnas. Puedo darle también en la opción de filas, aquí en la opción de producto 1, producto 2, me aparece la opción para poder modificar los rangos. María del Rosario. ¿Sí? Dígame. Muy bien, y entonces ahí, desde acá nosotros podemos editar también las series, ¿verdad? Las series van a ser los productos que tenemos, producto 1, producto 2, y eso nos sirve para seleccionar los datos. Si en algún momento quisiéramos cambiar el gráfico, porque yo no quiero este de columnas, también tengo ahí la opción de cambiar gráfico. Le doy clic en cambiar gráfico y vean que por ahí ya nos aparecen los distintos gráficos. Lo voy a cambiar al de líneas, selecciono el de líneas, le doy a aceptar y se cambió el gráfico. Y por último tengo la opción para mover mi gráfico. Lo selecciono, aquí me dice mover gráfico. Yo le voy a decir que lo quiero en una hoja nueva, le doy clic en hoja nueva. ¿Qué nombre de gráfico va a tener? Se me quedó como gráfico 1, pero desde ahí le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, deshagamos lo que acabamos de hacer. Regresemos a esta de acá.
Vamos a ver cómo movimos el gráfico. ¿Dónde tenemos por ahí? Se me perdió. Ahí está. Vamos a eliminar este de acá. Vamos a volverlo a ingresar. Seleccionamos nuestros datos, insertar, gráfico, teníamos el de columnas agrupadas, ahí estamos. Y ahora pues vamos a moverlo. Para moverlo pues vamos a la ficha de diseño, mover gráfico a una hoja nueva y aquí le ponemos el nombre, por ejemplo, ventas del semestre. Le damos a aceptar y vean que ahí ya tenemos en una sola hoja, solo que es en una hoja nueva. Lo movimos, ya no aparece acá porque lo dejamos en esta hoja. Muy bien, insertemos otro gráfico. Por ejemplo, también cuando queremos insertar gráficos no de toda la tabla, sino que por ejemplo solo del producto 2, decía que por ahí yo seleccionaba los meses y luego con la tecla control presionada seleccionaba el producto 2. Me iba a la ficha insertar, gráfico de columnas, columnas en 3D y ya tengo ahí el del producto. ¿Qué más puedo hacer dentro de mi gráfico? Vi que ya le podía cambiar acá el efecto, podía cambiarle el color, ¿sí? Pero adicional a ello, vean que por acá tengo la ficha, este botoncito de más. Yo le doy un clic en el signo de más y se me habilitan ahí los datos, ¿verdad? Puedo agregarle título a los ejes, puedo agregarle la etiqueta de datos. ¿Qué hace la etiqueta de datos? Mostrar los valores, ¿verdad? Etiqueta de datos. Puedo mostrar la tabla de datos, que la pone en la parte de abajo, la tabla de datos. Puedo agregarle una leyenda, aunque en este gráfico no tiene, ¿verdad? Entonces si activo la leyenda ya me aparece del lado izquierdo, ¿sí? Entonces son opciones que nosotros tenemos para poder editar dentro de nuestro gráfico. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer dentro de nuestra hoja de cálculo, trabajando con gráficos, pues podemos hacerlo desde acá. Ahora bien, también tenemos aquí la ficha de formato. La ficha de formato nos sirve para modificar o editar nuestro gráfico, pero de forma independiente. Por ejemplo, ahorita vean, le di un clic sobre las columnas y le voy a decir que el color de relleno va a ser este de acá. Y entonces automáticamente cambio el color de relleno. Selecciono el gráfico y le voy a decir que el color de relleno va a ser este de acá. Y entonces ahora le puso color azul al relleno. Entonces es para ya editarlo o cambiarle el formato, pero ya no como un estilo, sino que ya dándole un formato personalizado. Y entonces ahí tenemos los distintos tipos de gráficos que podemos trabajar. Vamos a insertar un gráfico de columnas cuando los datos son dispersos, ¿sí? Hay datos variantes, por ejemplo, en las ventas, ¿verdad? Son datos dispersos. Ahora, cuando, por ejemplo, tenemos un dato unificado, yo tengo un 100% y quiero saber la porción de cada 100%, pues ya puedo utilizar un gráfico circular, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, queremos saber la cantidad de votos. Son 100 votantes y queremos saber que hubieron 3 personas que estaban participando para un determinado puesto. Y yo quiero saber qué porcentaje tuvo cada uno de ellos. Entonces ahí ya puedo utilizar un gráfico circular. ¿Por qué? Porque al final la suma de todos los votos hacen el 100%. En este caso no puedo utilizar un gráfico circular a menos de que yo lo esté comparando con el total de ventas. El total de ventas sería el 100% y cada uno tuvo una porción. Pero si no es un total de 100%, buenos días, Mish, no podría yo utilizar un gráfico circular. Entonces, es ideal que nosotros aprendamos a utilizar los gráficos de acuerdo al enfoque que le vayamos a dar. Y eso sería entonces lo referente a gráficos. Continuamos dentro de nuestra plataforma, entonces ahora nos aparece, luego de los gráficos, la parte de la protección de la hoja de cálculo. Veamos qué es la protección de la hoja de cálculo y en qué momento la vamos a emplear. En este video les enseño cómo proteger una hoja de cálculo de Excel. En algunos casos nosotros vamos a necesitar proteger nuestras hojas de cálculos para que personas no puedan realizar cambios en algunas celdas específicas y dejar habilitado únicamente algunos espacios donde las personas sí puedan realizar cambios. Por ejemplo, aquí yo ya tengo elaborado un formato donde me calcula ingresos, egresos, ganancias y algunos gastos fijos. Por ejemplo, ingresos, yo puedo ingresar aquí 1500 y automáticamente se van a ir calculando en base a los datos que yo tenga establecidos. Acá yo puedo venir y, por ejemplo, puedo ver qué fórmulas está utilizando y en algún caso
cometer el error de borrar la fórmula. Si yo borro la fórmula, pues automáticamente me deja de funcionar mi hoja de cálculo. Para evitar esto, yo únicamente voy a dejarles habilitado a los usuarios que puedan utilizar estas celdas, que son las celdas donde ellos ingresarían datos. Para ello yo utilizo la protección de mi hoja de cálculo. Para proteger la hoja, pues voy a ir a la ficha revisar y aquí voy a encontrar la opción proteger hoja. Si yo le doy un clic en proteger hoja, me da las opciones de colocar una contraseña y aquí puedo seleccionar todas las opciones que le voy a permitir al usuario. Por ejemplo, por defecto está que seleccione las celdas bloqueadas y seleccionar las celdas desbloqueadas. Si yo dejo esa opción, le voy a colocar una contraseña, le doy clic en aceptar, nuevamente me pide la contraseña, le doy un clic en aceptar, voy a la ficha de inicio, ya no me deja hacer nada. Miren, todo está bloqueado porque yo ya decidí bloquear mi hoja de cálculo. Yo puedo seleccionar cualquier celda, pero si trato de ingresar datos me dice que no se puede. Aquí puedo ver en este caso seleccionar estas celdas que tienen las fórmulas, trato de modificar y ya no me deja. Pero aquí ya no me está dejando modificar nada. ¿Por qué? Porque me está bloqueando todas las celdas dentro de mi hoja de cálculo. Lo que yo tengo que hacer para definir rangos específicos es desbloquear esas celdas antes de bloquear mi hoja. Para ello voy a ir a la ficha revisar. Le voy a dar un clic en desproteger hoja, coloco la contraseña, ya tengo desprotegida la hoja y ahora pues le voy a decir a Excel que únicamente le dé acceso a las personas a estas celdas que estoy marcando. Le voy a dar un clic derecho, voy a ir a la opción formato de celda, busco la opción o la pestaña proteger y ahí le voy a decir que me las deje desbloqueadas. Le voy a dar un clic en aceptar y entonces ahora voy nuevamente al botón proteger hoja, coloco la contraseña, pero ahora voy a verificar acá y que no me deje seleccionar las celdas que están bloqueadas. Le voy a quitar el chequecito aquí que donde dice seleccionar celdas bloqueadas y le voy a dar un clic en aceptar. Nuevamente vuelvo a colocar la contraseña, le doy un clic en aceptar y entonces vamos a ver que ahora sí ya podemos ingresar datos acá. 1500, 150 con tarjeta 200 y así sucesivamente. Yo ya puedo ingresar datos, pero si yo trato de seleccionar alguna de estas celdas ya no me deja, solo me deja moverme dentro del rango que tengo desbloqueado. Todo lo demás yo ya no lo puedo seleccionar. Si yo trato de seleccionarlo me va a decir que no se puede o me va a dar un error. No me deja porque yo le dije que no me dejara seleccionar las celdas bloqueadas. De esta forma nosotros podemos proteger nuestra hoja de cálculo con la intención de que no puedan editar o modificar los datos de fórmulas porque solo van a tener acceso las personas a los datos que desean modificar. Esto... Y entonces ahí tenemos la parte de la protección de la hoja de cálculo, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve la protección de la hoja de cálculo? Para que nosotros definamos parámetros específicos, ¿verdad? Para que nosotros le digamos al usuario qué es lo que puede utilizar y qué es lo que no puede utilizar. Basándonos, por ejemplo, en este ejemplo que teníamos acá con el que creamos el gráfico. Acá pues lo único que tiene que ingresar el usuario es la venta del producto 1 y la venta del producto 2. A la hora de que él la va ingresando, automáticamente se va actualizando la fórmula. Pero ¿qué pasa si en algún momento determinado él viene e ingresa aquí el valor, ¿verdad? Ahí hizo la suma, 250 y 750 da 1000. Pero si yo vengo y ahora cambio aquí a 350, como este valor que se ingresó acá es un valor estático, ya no va a variar. Y ahí automáticamente se echó a perder la fórmula, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, nosotros podemos definir dentro de la hoja de cálculo de Microsoft Excel a qué va a tener acceso la persona y a qué no. Entonces, para ello, pues voy a ir aquí a la ficha revisar. En la ficha revisar, pues voy a encontrar la opción que me aparece proteger hoja. La opción de protección de hoja la voy a utilizar para definir qué es lo que se va a proteger y no. Por defecto, todas las celdas en Microsoft Excel o en su hoja de cálculo vienen bloqueadas. Eso es por defecto. Entonces, si yo le digo acá que se proteja la hoja, le coloco una contraseña acá, dice contraseña para desproteger la hoja, le pongo la contraseña, la vuelvo a repetir, automáticamente ahorita se bloqueó todas las celdas. Si yo las puedo seleccionar, claro que sí, pero si yo trato de ingresar algún dato en alguna, me tira un error. Me dice que no se puede porque están bloqueadas. Entonces, todas vienen bloqueadas. Entonces, para poderla utilizar, yo tengo que desproteger la hoja, la desprotejo y ya puedo trabajar. Armandito, ¿qué dice mi amigo Armandito? Diga.
Muy bien, entonces les decía que ahorita pues todas vienen por defecto protegidas. Si yo trato de ingresar ahorita y ya me deja, ¿por qué? Porque ya desprotegí la hoja. Entonces, ¿qué puedo yo hacer para indicarle a Microsoft Excel que yo quiero que sí se tenga acceso a algunas celdas? Para eso, pues yo las voy a seleccionar, las selecciono, le doy un clic derecho y me voy a la opción que dice formato de celdas. ¿Mm? Y acá pues me aparecen todas las características o en este caso pues los atributos de las celdas, ¿verdad? Que yo puedo modificar en un momento dado. Me aparece la opción número, la alineación, la fuente, el borde y el relleno. Y en la última opción dice proteger. Y por defecto viene bloquear. Yo la voy a desbloquear. Le quito, le doy un clic para quitar el chequecito y ahora le doy clic en aceptar. Y ahorita pues yo cambios no voy a ver. ¿No? Media vez la hoja no esté protegida, cambios no se ven. Ahora vamos a proteger nuevamente la hoja. Vamos a darle clic en proteger, le ponemos nuestra contraseña, la confirmamos y ahora sí ya está protegida nuestra hoja. Pero si yo trato de ingresar datos en estas, vean que ahí sí ya nos dejan. Y está protegida la hoja. Pero solo nos dejan esas. Si yo trato de ingresar en esta otra de acá, ahí ya no se puede. Si yo trato de ingresar en estas de acá, ahí ya no se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo solo desprotegí estas de acá. ¿Sí? Pero si tengo acceso a todas las demás, o sea, yo puedo seleccionar cualquier celda. Y lo único es que ya no puedo editar nada dentro de ella. Pero por ejemplo acá, esta que tiene el total 1000, esta nos está mostrando cómo se calcula. Dice que para obtener el subtotal yo sumo esta más esta de acá. Pero yo no quiero que ellos vean cómo yo estoy calculando este total. ¿Qué es lo que puedo yo hacer? La voy a desproteger, desprotejamos nuestra hoja de cálculo, y ahora vamos a seleccionar estas que dicen total. Le vamos a dar un clic derecho, vamos a la opción formato de celdas, y ahorita como estábamos trabajando en la protección de las celdas, por defecto me aparece como bloqueada y me llevó automáticamente a la opción proteger. ¿Sí? Y entonces dice bloqueada. Ahora, adicional a bloqueada, yo voy a activar la opción que dice oculta. Le doy clic en aceptar y ahorita que está la hoja desbloqueada, no pasa nada. ¿Sí? Sigue estando igual porque está desbloqueada la hoja. Pero ahora protejamos nuevamente la hoja. Le damos proteger, le ponemos nuestra contraseña, ¿sí? Y entonces ya nuestra hoja de cálculo aparece bloqueada. Sigo yo ingresando datos acá, me sigue permitiendo ingresar los datos, ¿verdad? Y sigue calculando. ¿Puedo modificar alguna otra celda? Claro que no. Pero voy a ver que ahora acá, cuando yo selecciono las de total, ¿qué me aparece en la barra de fórmula? Ya no aparece nada, ¿no? Y aunque en realidad sí tiene fórmula. Pero ahí no me aparece nada porque yo le estoy diciendo que oculte su contenido. ¿Sí? Entonces lo oculta dentro de la barra de fórmulas y entonces aunque yo esté haciendo los cálculos, aunque yo siga ingresando datos, aquí sigue estando oculto. ¿Sí? Entonces es una forma para ocultar nuestras fórmulas. La vamos a desproteger nuevamente. Y ahora adicional a ello es que yo no quiero que las personas pues tengan acceso a ninguna otra celda, solo a estas de acá. Yo solo quiero que ellas tengan acceso a estas celdas de acá y que si tratan de seleccionar otra celda, Excel no los deja. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, para eso pues vamos a la opción proteger y vean que aquí en proteger hoja nos aparece la opción que dice permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. Y ahí le podemos dar chance de que puedan hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pueden hacer ellos? Seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas, que es lo que está por defecto. Pero si yo quiero que cambien el formato a algunas celdas, entonces que activo esta opción que dice aplicar formato a la celda. Si yo quiero que ellos puedan aplicar formato a las columnas, también a las filas, insertar columnas, vínculos, eliminar, ordenar, usar autofiltro, usar tabla dinámica, modificar objetos, modificar escenarios. Si yo les voy a dar permiso para eso, las puedo ir a activar. Pero en este caso lo que yo no quiero es que ellos puedan seleccionar las celdas bloqueadas. Por lo tanto, entonces yo desactivo esta opción que dice acá, seleccionar celdas bloqueadas. Le doy un clic, le doy clic en aceptar y entonces ahorita ya quedó protegida mi hoja. Ahorita no le puse contraseña, ¿verdad? Pero está protegida. Si yo trato de seleccionar cualquier otra celda, no me deja, ¿ven? O sea que nunca le va a dar error que no puede acceder a esa celda porque no la pueden seleccionar. Únicamente puedo seleccionar las celdas que están desbloqueadas. ¿Sí? Y entonces de ahí ya no le doy acceso a nada dentro de mí.
solo a lo donde ellos pueden ingresar datos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ahí yo puedo ir ya editar mi hoja de cálculo. Y eso entonces sería principalmente la protección de la hoja de cálculo. Luego tenemos la opción de proteger libro. ¿Para qué nos sirve la opción de proteger libro? Proteger libro lo que hace es adicional a lo que hizo la hoja de cálculo. Ahí yo solo protegí la hoja de cálculo. Y ahorita estaba trabajando en la hoja 1. Pero si yo me voy a ventas de semestre, aquí sí ya puedo editar. Si yo agrego una hoja más, ahí sí ya puedo editar. ¿Por qué? Porque yo lo único que protegí fue la hoja 1. Ahora, esta opción de proteger libro, lo que hace es que protege la estructura del libro. Cuando decimos de proteger la estructura del libro, vean, aquí dice estructura, le vamos a poner una contraseña, la vamos a volver a colocar, y entonces lo que hace la protección de estructura del libro es que ya no me deja eliminar las hojas, ¿sí? No me deja eliminar las hojas, no me deja agregar, no me deja copiar, no me deja cambiar el color de la pestaña, ya no me deja nada. ¿Por qué? Porque yo protegí la estructura del libro. O sea, la hoja de cálculo, si no estaba protegida, yo la puedo editar. Vean, ahí en la hoja de cálculo yo puedo ingresar datos, puedo modificar lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo solo protegí la estructura. O sea que las personas solo van a poder tener acceso a las hojas que ya tenía, no puede agregar, no puede eliminar, no le puede cambiar los datos a la estructura. ¿Sí? Entonces, es otra de las opciones que nosotros tenemos para protección. Y eso sería protección del libro. Vamos a desproteger. Y entonces ahora sí, podemos agregar. Ya podemos modificar las hojas. Ya se habilitó todo. Entonces, ya vimos, proteger hoja, proteger libro. Ahora, ¿cómo protegemos contra apertura del libro? ¿Sí? Para ello, yo tengo que tener guardado el libro. Voy a guardar este libro ahorita. Lo vamos a guardar en el escritorio. Lo vamos a guardar como protección. Lo guardamos. Muy bien, ya tenemos nuestro libro guardado. Vamos a ir al escritorio ahora a tratar de abrir nuestro libro. Recuerden que ahorita vamos a proteger su apertura. Entonces aquí tenemos el librito. Miren, ahí está protección. Si yo le doy doble clic, automáticamente se abre el libro de Excel, ¿no? Ya lo tenemos por ahí, el libro que estábamos trabajando. Ahora bien, yo lo voy a proteger contra escritura. Para protegerlo contra escritura o para protegerlo para la apertura, vamos a ir al menú de archivo y aquí nos aparece una opción que dice información. Y en información, vean que ahí nos aparece la opción proteger libro. Ahorita está protegida la hoja 1. Ahí nos muestra lo que está protegido. Y si tiene protegida la estructura, pues también nos la mostraría por acá. Yo voy a desplegar, la opción proteger libro. Y en proteger libro, pues me va a aparecer la opción que dice cifrar con contraseña. Cifrar con contraseña dice se necesita una contraseña para abrir el libro. Entonces le doy clic en cifrar con contraseña y le voy a poner una contraseña. Le doy a aceptar, repito la contraseña y ya está protegido con el cifrado. ¿Sí? Y entonces vean que aquí ya se agregó, dice se requiere una contraseña para abrir este libro. Guardamos los cambios, le damos clic en guardar, cerramos el libro, lo volvemos a tratar de abrir, le damos doble clic para abrirlo y ahora lo primero que nos aparece es la opción de contraseña. Si yo no coloco la contraseña, me da un error y me dice la contraseña es incorrecta. Compruebe que la tecla Block Mayus esté desactivada y que escribió correctamente las mayúsculas y minúsculas de texto. Y ahí pues ya no nos dejó acceder. Ahora, si la contraseña es correcta, lo vamos a tratar de abrir nuevamente. Nos vuelve a pedir la contraseña. Ingresamos la contraseña correcta. Ahora sí, ya nos da acceso. ¿Cómo hago para quitarle la contraseña? Voy a ir a menú de archivo, a información, proteger este libro, cifrar con contraseña y lo único que hago es borrar la contraseña. La dejo en blanco, le doy en aceptar, lo guardo y con eso ya está eliminada la contraseña. Cerrémoslo y probámoslo a abrir nuevamente. Le damos doble clic para abrirlo y automáticamente ya nos abre el libro. Le quitamos la contraseña o esa protección que tiene. Y eso entonces sería protección de la hoja de cálculo, de la estructura del libro y cifrado por contraseña. ¿Estamos? Eso es por seguridad. Muy bien, continuemos. Vamos al último aspecto. El último aspecto nos habla acerca de macros de asignación en Microsoft Excel.
Las macros las aprendimos nosotros a crear en Microsoft Word, ¿se recuerdan? En Microsoft Word dijimos que la macro pues era un procedimiento que se automatizaba. Un procedimiento que yo le iba a decir a Word que lo guardara y que cuando yo ejecutara esa macro, pues se realizara. Lo mismo es en Excel. Yo puedo automatizar algunos procedimientos y luego guardarlos en una macro. Pero adicional a ello, que fue algo que no pudimos hacer en Word, nosotros podemos asignar estas macros a algunos botones dentro de Microsoft Excel. Veamos qué dice este video sobre la creación de macros y la asignación. Vamos a ver por ahí. En el presente video aprenderemos a crear macros automáticas o macros grabadas dentro de Microsoft Excel. Una macro pues es un procedimiento que va a grabar Microsoft Excel y que lo va a automatizar para que se pueda realizar de forma automática más adelante cuando nosotros lo necesitemos. Por ejemplo, yo voy a grabar una macro que me ayude a eliminar los datos de mi hoja de Excel. Por ejemplo, aquí voy a agregar algunos datos que van a aparecer como ejemplo y que por ejemplo me podrían servir para calcular las ventas y los estados de un tiempo en específico. Ahora, para borrar todos esos datos, si por ejemplo yo quiero eliminar esos datos, tendría que venir y hacer un procedimiento de borrado de datos. Yo voy a crear una macro que me ayude a realizar ese procedimiento de dejar en blanco mi formato y posicionarme en la primera celda de la opción fecha. Y por ejemplo aquí podría tener fechas 15 de abril, 20 de marzo, 25 de mayo y así sucesivamente. Podrían existir ahí las fechas. Y esa macro se la voy a asignar a un botón específico que voy a colocar dentro de mi hoja de cálculo. Entonces, por ejemplo, para ver las macros voy a ir a la opción vista y aquí tengo el grupo macros. Puedo ver las macros que están grabadas y ahorita no tengo ninguna macro, entonces la voy a crear. Para crearla voy a utilizar el siguiente procedimiento. Voy a darle clic en la opción grabar macro. Cuando le doy grabar macro, lo primero que me pide es un número, un nombre. Le voy a poner nombre y esta va a ser borrar. Así se va a llamar mi macro. Si yo quiero agregarle un método abreviado de teclado, pues le digo control más que puedo utilizar para que se ejecute esta macro. Yo no le voy a poner ningún método abreviado y le voy a pedir que se guarde en este libro. La descripción es opcional, si ustedes quieren le ponen una descripción y si no, no, yo la voy a dejar así. Media vez le damos en aceptar. Lo que va a hacer Excel es que vamos a ver aquí abajo que va a empezar a grabar una macro. Dice, se está grabando una macro en este momento, haga clic para detener la grabación. Entonces, todos los procedimientos que yo vaya a realizar en este momento los va a grabar Microsoft Excel. ¿Qué es lo que yo quiero que grabe? En este caso, que seleccione estas celdas y luego que borre su contenido. Por último, ¿qué va a hacer? Que me posicione en esta celda de acá. Y ahí ya terminé mi procedimiento. Voy a venir a este botoncito de stop que está por acá y ya detuve la macro. La macro ya quedó grabada. Si yo vengo acá, puedo ir a donde dice ver macros y ahí ya me aparece la macro borrar. Si yo vengo y por ejemplo voy a cerrar esto de acá y empiezo a poner fechas nuevamente, 15 de junio, 20 de abril, 10 de julio, perdón, 10 de abril, 15 de julio, y pongo algunos datos, 150, 200, 300 y 450. Y ahora quiero borrar todos esos datos, pues puedo venir aquí a la opción de macros, en ver macros y le digo que se ejecute esta macro y automáticamente los borra. Pero yo no quiero estar yendo hasta esta opción de macros, sino que se la voy a asignar a un botón. Para crear el botón voy a ir a la ficha insertar, voy a ilustraciones, selecciono una forma. En este caso voy a hacer esta forma que está por acá. La voy a dibujar. Le voy a dar algún tipo de edición. Le voy a poner este colorcito. Y aquí le voy a poner con el texto borrar. Selecciono ese texto porque lo quiero modificar. Vamos a ir aquí al inicio. Le vamos a decir que lo queremos centrado. Vamos a colocarle este tipo de letra. Y la vamos a hacer un poco más grande. Y muy bien, ahí ya tenemos dibujada nuestra formita. La vamos a poner por acá y ahora le vamos a asignar la macro.
Para asignarle la macro le vamos a dar un clic derecho. Aquí nos va a aparecer la opción asignar macro. Seleccionamos la macro que es borrar. Le vamos a dar un clic en aceptar y ya está asignada la macro. Si yo paso sobre ese botoncito, vean que ya nos aparece con una manita hacia arriba, que quiere decir que ese ya tiene una acción. Entonces, por lo tanto, yo puedo venir e ingresar aquí datos, 15 de marzo, 20 de abril, 21 de mayo y 25 de junio. Voy a ingresar datos con tarjeta 1500, 150, 200, 300 y puedo seguir ingresando datos en todos los campos que yo había seleccionado y automáticamente cuando yo le dé clic sobre el botón borrar, borra el contenido y ya me deja en la opción de la celda que yo seleccioné a la hora que grabé la macro. Esta es la forma en la que nosotros podemos grabar procedimientos. Yo lo hice ahorita para borrar, pero ese procedimiento puede ser para cualquier proceso dentro de Microsoft Excel. Ahora, ¿cómo voy a guardar este libro? Si yo guardo este libro como un libro normal, no se guarda la macro. Y más adelante, cuando yo la necesito utilizar, no se va a guardar. Entonces, para guardar esa macro o este libro con esa macro, voy a ir al menú de archivo, en la opción guardar como, voy a definir dónde se va a guardar, en el escritorio, por ejemplo, y acá en tipo voy a seleccionar que sea un libro de Excel habilitado para macros. Con esta opción yo ya voy a poder guardar la macro y cuando yo la vaya a utilizar pues siempre va a estar disponible. Si yo no hago este guardado del libro de Excel habilitado para macros, no me va a funcionar. Y esta sería la forma en la que yo puedo utilizar macros dentro de Microsoft.
macros. Bueno, entonces aquí tenemos lo que son las macros. Veamos, hagamos un ejemplo acá en esto, ¿verdad? Entonces, asumamos de que aquí habían datos. Aunque en realidad para crear una macro no es necesario que hagan datos, ¿no? Eso podría estar en blanco y yo simplemente decirle qué es lo que quiero que haga la macro. La macro que se hace en el video es para grabar los procedimientos que se hacen para borrar los datos. Vamos a desproteger acá la hoja. Vamos a ver si está desprotegida. Sí, ahí está. Bueno, entonces vamos a venir, para grabar nuestra macro, vamos a ir a la ficha vista. Aquí tenemos la opción de macros y aquí nos aparece la opción de ver macros. Ahorita no hay ninguna macro. Tenemos la opción para grabar una macro y usar referencias relativas. Vamos a grabar la macro, le vamos a dar clic en grabar macro. Lo primero que nos pide es un nombre. Le vamos a poner aquí el nombre limpiar. Si queremos le agregamos un método abreviado del teclado, control más que la vamos a activar. Yo no quiero ponerle. Si yo puedo definir dónde se va a guardar, en este libro, en un libro de macros personales o en un libro nuevo. Si yo le voy a decir que sea en este libro y si quiero le pongo una descripción. En este caso yo solo le voy a poner el nombre y le voy a dar a aceptar. Nuevamente aquí abajo nos aparece el botoncito para detener. Ahorita está grabando. Todo el procedimiento que yo realice ahorita pues lo va a hacer, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir que esta macro lo que va a hacer es que va a seleccionar estas celdas, va a borrar y luego pues nos va a volver a colocar sobre esta celda. Ese es el único procedimiento que se va a ejecutar. Detengo la macro y ya quedó guardada. Si yo vengo, ingreso los datos. Vamos a ingresar unos datos por acá. Hasta ahí, ¿verdad? Y vengo acá a macros, le doy clic en ver macros y ya me aparece ahí la macro de limpiar. Le doy a ejecutar y automáticamente la borro. ¿Sí? ¿Cómo así? Para borrar todo de una vez, solo lo seleccionamos y le damos suprimir. ¿No te funcionó? ¿Qué te tiró? Vamos a ver. Sí, la verdad es que de plano tenías habilitado algo ahí, por eso era que solo uno que estaba borrando. Selecciona. Sí, solo lo seleccionas y le das suprimir y ya se tiene que haber borrado. ¿Dónde está suprimir? Suprimir, supr. Ah, de tu teclado creo que está arriba. Supr. Ajá. Muy bien, y entonces ahorita ya se ejecutó, ¿verdad? Ahorita vengo yo, ingreso otra vez datos y la puedo ejecutar las veces que sean necesarias. Pero muchas veces está yendo hasta la parte de la ficha vista, buscando la macro. Se nos complica un poquito. Y entonces en Microsoft Excel nosotros tenemos la opción de poderlas asignar. Para asignarlas, pues de primero vamos a insertar una forma. Por ejemplo, yo aquí selecciono la forma de un rectángulo esquinas redondeadas. La vamos a dibujar por acá. Le ponemos un nombre. Vamos a ponerle acá limpiar. Recuerden que eso lo podemos editar desde la ficha de inicio. Que esté centrado, que tenga un tipo de letra diferente, que esté en negrita y que sea un poco más grande. ¿Sí? Vean, entonces ahí ya lo tenemos como limpiar. Y ahora para asignarle la macro, pues simple y sencillamente le damos clic derecho y buscamos aquí la opción que dice asignar macro. Seleccionamos asignar macro y por defecto pues ya nos aparecen ahí todas las macros que están creadas. Aquí está la de limpiar, ¿verdad? Le doy a aceptar y entonces ya está asignada esa macro a esta forma. Si se dan cuenta ahorita que paso sobre la forma, se transforma mi puntero en una manita, sin presionar nada. Solo al pasar sobre esa macro. Yo le doy un clic y automáticamente se ejecuta. Vuelvo a ingresar datos. Le doy clic en limpiar y automáticamente se ejecuta. Esa forma. Solo la insertamos como una forma más. La voy a seleccionar, la voy a borrar. Desde la ficha insertar, en ilustraciones, aparece la opción formas. Ajá. Insertar formas. Y yo seleccioné el que dice cuadro, rectángulo, esquinas redondeadas. Clic sostenido para dibujarlo. Ya lo tenemos. Le pongo el texto, limpiar. Lo voy a seleccionar ahora. Voy a ir a inicio. Le digo que lo quiero centrado. Le cambio el tipo de letra. Lo hago un poquito más grande. Y ya lo tengo por ahí. Pues si lo tengo solo así, pues me queda como una forma. Tengo que asignarle la macro. Clic derecho. Asignar macro. Selecciono limpiar. Aceptar. Y ahora pues ya me funciona como un botoncito. Ingreso datos.
Le doy clic en limpiar y ya borro todo. Eso fue para limpiar, pero ese botón me puede generar una gráfica, me puede crear una hoja de cálculo, me puede insertar los datos que yo necesito. Entonces, esa es la utilidad de las macros. Lo único que ahorita, si yo le doy guardar cambios, vean, ahí ya me tira un mensaje donde me dice, bueno, las siguientes características no se pueden guardar en un libro normal. ¿Cuál es? La de las macros, ¿verdad? Entonces, para poder guardar esas características, si yo lo guardo solo así y lo cierro ahorita, se borra la macro. Entonces, para poder conservar esa macro, yo tengo que venir aquí a Archivo, Guardar como, y selecciono, por ejemplo, en el escritorio, pero acá en el tipo de libro, yo voy a seleccionar que sea un libro Excel habilitado para macros, que es la segunda opción. Y con eso yo consigo de que ya se pueda almacenar mi macro. Y eso entonces sería macros dentro de Microsoft Excel. Con eso estaríamos llegando al final de nuestro contenido de Microsoft Excel. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vean, pues, vamos a hacer una actividad antes de ingresar a la HD4. Tienen de aquí a la 1 para poder trabajar esta actividad. ¿En qué consiste la actividad? Por ahí trabajamos la facturita, ¿verdad? ¿Se recuerdan que teníamos ahí la factura que habíamos elaborado? Déjenme ubicarla. Vamos a ver por dónde tengo yo esa factura. Vamos a ver si la encuentro. Denme un minutito. Factura. No está por acá. Aquí está. Vamos a abrir la facturita. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Ahorita a esta factura le van a agregar el botoncito de limpiar, ¿sí? Para que se limpien los datos que hayan ingresado. También la van a proteger para que solo se tenga el acceso al botón de limpiar o que diga nuevo, ¿verdad? Para que al darle nuevo vuelva a aparecer en blanco y que nos deje el cursor por acá. Luego nos van a poner también para que no pueda seleccionar ninguna celda. Únicamente las que va a poder editar. Que solo pueda seleccionar código de cliente, código de empleado, los códigos y las unidades. Es lo único que va a tener acceso el usuario. Y todo lo demás tiene que estar bloqueado. No me tiene que dejar acceder, porque si él accede a alguna, puede que borre la fórmula, ¿no? Entonces, para evitar eso, solo a donde él va a ingresar datos. Esta de acá, los códigos, las unidades, únicamente. Le ponen su botoncito de nuevo para que después de que yo he ingresado todos los datos, le pueda dar clic en nuevo y ya me la deje para ingresar los datos nuevamente. ¿Sí? ¿Estamos todos? De ahí la guardan y esa sería la actividad que van a trabajar ahorita. También le van a agregar una contraseña de apertura. Que si alguien quiere abrirla, pues tiene que escribir el código para poder abrirla. ¿Estamos todos? Traten de hacerlo. Esta no la